una propuesta con un plan de acción para que otra persona, la institución o el grupo del cual ustedes están enfocando su tema de investigación puedan poner en práctica y dar respuesta, ¿no? Entonces, estos aspectos son fundamentales para que podamos iniciar. Si nosotros queremos formular la hipótesis, tenemos que tomar en cuenta que la hipótesis, ojo, tiene que responder a toda la lógica del trabajo. Si yo en el planteamiento del problema estoy hablando de, por ejemplo, banca y finanzas, tengo que hablar de banca y finanzas. Vuelvan a plantear su problema y además formular su pregunta de investigación, quiere decir que ese problema, esa pregunta de investigación que inicialmente me ha presentado, ya no va a corresponder para formular su hipótesis. ¿Por qué? Se va a modificar todos los aspectos con relación a las variables que ustedes están trabajando o han identificado, ¿no? Entonces, ese aspecto es importante, ese aspecto es fundamental, ¿no? Entonces ya vayamos viendo el punto en el que nos habíamos quedado. Habíamos hablado de tipos de hipótesis, entre las cuales habíamos mencionado, por ejemplo, la hipótesis descriptiva. Dijimos que el tipo de hipótesis va a responder al tipo de investigación. Si el alcance de mi investigación es descriptiva, quiere decir que la hipótesis va a seguir esa misma línea. La direccionalidad del alcance de investigación va a ser de que la hipótesis tenga también esa misma concepción. Algunos me mostraban la formulación de una pregunta en la que ustedes planteaban, utilizaban la interrogante de ¿será que existe? ¿No? Entonces, el será es para una investigación de tipo correlacional. En la formulación del objetivo me mostraban comprobar. Entonces, si yo utilizo el verbo comprobar, ya está respondiendo esto a otro alcance de investigación, que puede ser experimental, pre o cuasi experimental. Entonces, no existe una secuencia lógica en esto. Y hemos mencionado que esta nos va a describir características de personas, de objetos y de fenómenos, porque la finalidad es pronosticar un dato o un valor, ¿no? Quiere decir que va a usar una variable o más variables sobre las cuales va a reflejar el comportamiento de la unidad de medida de esa propia variable. Y colocábamos algunos ejemplos que son, por ejemplo, el aumento del número de parejas en la ciudad de Potosí, cuyas edades oscilan entre los 18, 25 y 25 años. Será del 20% el próximo año. En esta hipótesis se está pronosticando un posible aumento en el número de parejas, ¿no? Entonces, esta es una prospección que está dando. Otro ejemplo, la inflación del próximo semestre en el país no será superior al 3%, ¿no? Entonces, si ustedes analizan estas hipótesis se están formulando como enunciados afirmativos, una posible, ¿no? O a un supuesto de que logre acontecer. Si este supuesto o esta conjetura, que es la hipótesis, se afirma, quiere decir que estamos contribuyendo con un aporte. Pero, ¿qué pasa si se rechaza? ¿Está mal la tesis? ¿Está mal la hipótesis? No, no está mal. También estamos contribuyendo para que otras personas de aquí en adelante, una vez que consulten nuestro tema de investigación, pues tomen las previsiones y formulen otro tipo de hipótesis. En tanto, la que uno ha formulado se ha rechazado otras nuevas investigaciones, ¿no? Entonces, la hipótesis descriptiva pronostica un hecho o un dato. Eso es un aspecto fundamental. Y con relación justamente a otro tipo de hipótesis, tenemos las correlacionales. En función a estas hipótesis
vamos a analizar al aspecto que tiene que ver con especificar la relación entre una o más variables de una hipótesis racional. Es justamente la que tenemos aquí a un costado. A mayor autoestima, da menor temor de éxito. Las telenovelas latinoamericanas muestran a la vez un mayor contenido en sus escenas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca esta hipótesis? Tiene esto, digamos, física, en este ejemplo, y por otro lado tenemos la variable menor confianza, ¿no? ¿Cuáles son las variables de manera específica? En este caso, las variables que nosotros vamos a priorizar son la atracción física, por un lado, y la variable, la confianza. Pero los aspectos van a ser los que son pintados de color verde. A mayor atracción física, podría ser mayor confianza, pero en el colocando menor confianza, ¿no? Entonces, este es el dato que corre la mayor confianza. En el ejemplo que tenemos abajo, nos muestra ese aspecto. A mayor atracción física, mayor proximidad física. A mayor atracción física, mayor equidad. A mayor confianza, mayor proximidad física. Entonces, nosotros podemos de, de varones, no de un varón, de varones, en relación al nivel confianza en el desarrollo de una relación sentimental. Empleando, que estoy utilizando, que así se me ha ocurrido, ¿no? Ojo. De la misma manera, tengo que trabajar las mismas variables, ¿no? Por ejemplo, si aquí estoy trabajando la variable, ay, no sé, no, la variable atracción física, esta misma variable atracción física está trabajada en la formulación de la pregunta de investigación. Quiere decir que debe existir esa correlación, atracción física variable en el objetivo. La variable confianza, de la misma manera, debe estar reflejada en el objetivo. ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál es la acción que quiero realizar? En este caso, en este objetivo, correlacionar. Quiere decir establecer una relación. Esta misma variable estamos estableciendo en la hipótesis, ¿no? Si yo tomo dos variables, las mismas variables tendrán que estar reflejadas tanto en el objetivo, primero, en la formulación de la pregunta de investigación, tendrán que estar reflejadas en el objetivo, estar reflejadas en la formulación de la hipótesis. Aquí tenemos la formulación de la pregunta de investigación. Aquí, pregunta de investigación. Efectividad en el logro de las metas primarias, ¿no? En este caso estamos haciendo referencia a la eficacia. Entonces, algunos nos han mostrado en la revisión de ayer y en la anterior semana, las anteriores semanas, que están trabajando varias variables, diferentes variables. Entonces, tienen, yo creo, la idea de establecer relación entre cada una de esas variables, ¿no? Entonces,
puede ser tres causas y un efecto, como en el caso que estamos aquí mostrando, ¿no? Pero también va a depender, si yo utilizo tantas variables, tengo que tener tiempo y tengo que tener además el grado de conocimiento, ¿no? Para poder encauzar el desarrollo del trabajo de investigación. Bueno, entonces yo les pedía que ustedes puedan revisar este documento. Ahora, también en algunos casos podemos trabajar con hipótesis nula o hipótesis alternativa. Usualmente estas se van a derivar de las hipótesis básicas. Ya sea si trabajamos nosotros una hipótesis descriptiva, correlacional o una hipótesis causal, podríamos simultáneamente formular una hipótesis nula. ¿Qué hace? ¿Cuál es el propósito de la hipótesis nula? Su propósito es negar, ¿no? Es algo fundamental. ¿Qué es lo que está negando? La afirmación que se está anticipando, ¿no? Entonces, a veces esto me sirve para poder comprobar mejor, puesto que se derivan de las hipótesis básicas y se clasifican del mismo modo, pero con los elementos que los caracterizan, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si utilizo hipótesis alternativas? Lo que me va a mostrar es la sugerencia de otra forma, ¿no? De otro proceso u otras características de resultado, ¿no? En este caso tenemos sugerir una solución diferente a los problemas que han sido sugeridos en las hipótesis básicas. Entonces, se puede trabajar simultáneamente, ya sea con hipótesis nulas o con hipótesis alternativas. Veamos un ejemplo. Los adolescentes, dice, los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que los adolescentes a las suyas, ¿no? No hay relación entre la autoestima y el temor al éxito, ¿no? Estos son dos ejemplos de hipótesis nulas. En el caso del ejemplo de la hipótesis alternativa, trabajamos las siguientes características. El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia al consejo escolar entre el 50 y el 60% de la votación total. El candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre el 50 y el 60% de la votación total. Y por último tendremos el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia al consejo escolar más de la votación total. En este ejemplo que les he planteado, tenemos la hipótesis básica, 1, luego tenemos la hipótesis nula, que está negando, y por último tenemos la hipótesis alternativa, que nos está dando una solución diferente a la hipótesis inicial. Entonces, si trabajamos una hipótesis nula, va a negar siempre a la hipótesis básica. Si trabajamos una hipótesis alternativa, nos va a dar una solución distinta o diferente a la hipótesis básica. Ahora, ¿en qué situaciones trabajamos estas hipótesis nulas y alternativas? Bueno, cuando nosotros queremos prever algún cambio que se dé en función a algún efecto externo que nosotros no podamos controlar y manipular. Entonces, anticipadamente prevemos y formulamos esta hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En otros tipos de investigaciones también trabajamos las hipótesis estadísticas. ¿Cuál es la importancia de esta hipótesis estadística? Bueno, no es formular una hipótesis distinta y diferente, sino es traducir la hipótesis básica en términos estadísticos. ¿Para qué? Para ayudar a conceptualizar la verificación de la misma. Y usualmente el usar hipótesis estadísticas es una de las características de las investigaciones dentro del ámbito económico. ¿Cómo se clasifican estas? Hipótesis estadísticas, déjenme marcar acá, hipótesis estadísticas de estimación. 1. Hipótesis estadísticas de correlación e hipótesis estadísticas de comparación. Bueno, aquí va a estar la diferencia de los trabajos en el área de economía con relación a otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en derecho, no se utilizan hipótesis estadísticas, ¿no? A menos de que nosotros queramos estimar un proceso en términos lógicos,
parámetros, ¿no? Si tuviéramos el caso de una hipótesis de estimación estadística, tendríamos que formular una hipótesis descriptiva, ¿no? Ejemplo, el promedio mensual de fallas en la red corporativa de la universidad durante el presente año será menor que 10. Esto se traduce estadísticamente en la siguiente forma, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es, estamos estimando un proceso, un procedimiento de relación entre dos variables. Descriptiva, X, ¿no? Menor que 10 y la nula, X mayor que 10. La forma de representación de esta estimación de una hipótesis alternativa sería X igual a 10, ¿no? Entonces, yo les pediría que revisen este punto del documento, pero antes de eso, revisen o den lectura al texto de Sampieri. Bueno, preguntas que tengan, consultas. Si no han leído el texto de Sampieri, obviamente van a existir mucho más vacíos, ¿no? Entonces es importante poder dar lectura a este texto. Bueno, algunos me escribían y me decían, no, no tome el control porque no hemos podido leer. Voy a ser flexible y el día martes, por favor, vamos a tomar ese control. Pero yo les pediría que sí o sí den lectura y revisen. Y esta parte va a ser la parte sustancial del tipo de hipótesis. No solamente vamos a trabajar con las hipótesis correlacionales, descriptivas o las hipótesis explicativas o causales, sino que también nosotros vamos a trabajar hipótesis estadísticas. No porque sea la carrera de economía, porque va a ser fundamental. Algunos van a generar algún modelo, ¿no? O alguna forma de análisis en términos económicos que nos va a permitir comprender mejor una, un fenómeno, ¿no? Que en términos sociales no va a ser comprendido. Entonces, para eso, el uso de hipótesis estadísticas va a ser importante y fundamental. Bueno, preguntas que tengan, consultas, comentarios. Licenciado, yo tengo una consulta. En el caso, digamos, que si se utiliza un tipo de investigación descriptiva, ¿podría utilizar una hipótesis nula o estaría mal? Claro, o sea, justamente es la idea. Mira, lo que les había explicado hace un momento, para formular o utilizar una hipótesis nula o una hipótesis alternativa, tengo que formular antes una hipótesis básica, sea descriptiva, sea correlacional o sea explicativa. Entonces, antes de formular la hipótesis nula, debo tener la hipótesis básica, descriptiva, correlacional o explicativa. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tenga? Cuidado que estén pensando en formular hipótesis nula e hipótesis alternativas antes